Hola, mi nombre es José Miguel Cruz Escobedo. Pertenezco al grupo 532 de Estadística y Probabilidad 1. Durante esta semana vimos varios conceptos acerca de la estadística, de los cuales hablaré a continuación. Uno de ellos, voy a comenzar definiendo qué es la tabla de distribución de frecuencias. Una tabla es aquella que se compone de columnas y filas. En ellas se forman las celdas y en las celdas se puede poner información. Se puede observar la distribución de las frecuencias de una cantidad de datos. Eh, la frecuencia cabe recalcar que es el número de veces que se repite una variable. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, se me ocurre cuántas veces asistes al dentista al mes, por ejemplo, o cuántas veces comes al día. Es un ejemplo de lo que es una frecuencia porque se repiten las variables. ¿Para qué se utiliza la tabla de frecuencia? La tabla de distribución de frecuencia básicamente es para analizar información de una manera estadística. Me aprendí un poquito más o menos de las partes que la conforman. La conforman la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, la K que representa las variables y la XY que representan las marcas de estas clases. ¿Qué aprendí durante esta semana? Me llevé varios conocimientos, uno de ellos se los acabo de mencionar, que es la tabla de frecuencia, de distribución de frecuencias. Y otro es el proceso estadístico que se realiza para dictaminar cualquier solución a una problemática. Eso es para lo que se ocupa un proceso estadístico. Entre sus componentes, sus pasos que se deben de seguir, está el planteamiento de un problema, los aspectos a considerar, recabar información. Por ejemplo, esta ciencia, la estadística, nace, al igual que todas las ciencias, nace de cuestionamientos de las personas. Si una persona no se cuestiona algo, entonces no hay un problema. Y la estadística nace de pensamientos que se realizó el ser humano durante tiempo atrás. Entonces, en el proceso estadístico se necesita una problemática para llevar a cabo este proceso y al final obtener una conclusión. Ese es el primer paso. El segundo paso es aspectos a considerar. Aspectos como dónde te encuentras, el presupuesto de capital, cuántas personas influyen en esta problemática. Son algunos que influyen a dictaminar estos aspectos. Otro es la población y muestra, que como ya hemos visto la semana pasada, una muestra se obtiene para analizar cierta población y no analizarla toda, ¿no? Porque esto sería prácticamente imposible, es por ello que se obtienen muestras para analizarla toda. La recopilación de la información es otro paso que se sigue en este proceso. La recopilación de información se hace a través de encuestas y el instrumento principal son los cuestionarios. Puede haber cuestionarios abiertos o cuestionarios cerrados. Como ya lo sabemos, los abiertos, pues se me hace, no sé, una pregunta que se me ocurre es ¿cómo te has sentido el día de hoy? Eso es una pregunta abierta. Y una pregunta cerrada es ¿te sientes triste el día de hoy? Sí y no. Entonces, esto es un cuestionario abierto o cerrado. A partir de esto se tiene que clasificar la información de distintos modos, analizarla. Un aspecto que juega un papel muy importante es la representación gráfica. Eh, para muchas personas es difícil comprender números. Para muchos es un dolor de cabeza. Sin embargo, al representarla gráficamente por medio de gráficas, de pastel, de barras, etc., es más fácil comprender los temas numéricos. Es mucho más sencillo. De igual forma, la interpretación de la información es otro paso, cómo se clasifica nuevamente, posterior a ello, la interpretación y finalmente la divulgación. La divulgación es muy importante para la estadística, ya que si el conocimiento no se comparte, no habría conocimiento en este mundo. Nosotros no sabríamos cosas que sabemos hasta el día de hoy, gracias a muchas personas que han compartido sus descubrimientos.
es lo que es su legado, ¿no? Lo que hemos sabido a lo largo de la historia. Otra cosa que aprendí es a utilizar una herramienta para mí fue una maravilla total. La verdad es que nunca la había usado y me pareció muy funcional. PictoChart. Les repito, nunca la había usado y al hacer mi infografía fue bastante útil, bastante sencilla y ya. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias.